Hola, buenas. En este video vamos a explicar cómo funcionan los triggers, ¿ok? O qué básicamente son los triggers, ¿ok? Para poder comenzar con este video, bien, es importante mencionar que los triggers se utilizan por lo general para poder hacer especies de auditorías, bien, y básicamente nosotros vamos a ver dos ejemplos en cómo nosotros podemos utilizar, en este caso, un trigger, ¿ok? Una forma de poder trabajar con los triggers es principalmente ir generando de forma automática en una tabla de logs, bien, por ejemplo, todas las operaciones que se han realizado sobre alguna tabla en particular. Por lo general los triggers van acompañados siempre de una tabla. O sea, si yo por ejemplo quisiera controlar todo lo que se hace en la tabla productos, por ejemplo, no sé, pues, si nosotros queremos actualizar, eliminar o insertar un nuevo registro en la tabla producto, nosotros podríamos configurar un trigger o un disparador de tal manera de que se active cada vez que nosotros realizamos ciertas operaciones sobre la tabla producto. ¿Ok? En este caso, bien, el trigger que nosotros vamos a hacer en una primera parte, en una primera versión, va a ser un trigger de auditoría. Bien, para ello obviamente es necesario contar con una tabla nueva, bien, que eso es lo primero que vamos a hacer. Antes de eso, creo que se me olvidó hacer algo súper importante, bien, que es configurar en este caso el Docker, bien, Docker start oracle-11g, bien, y Docker exec-it, bien, Oracle 11g batch, ok. Ejecuto el SQL plus, bien, e ingreso en este caso el usuario que es YouTube y la clave que es YouTube, bien, listo. Ahí ya tengo lista y configurada la consola, y lo que vamos a hacer en este caso en nuestra base de datos que hasta el momento tenemos, bien, que es el producto, vamos a crear en este caso ahora una nueva tabla que se va a llamar logs. Bien, esta tabla lo que vamos a manejar básicamente de logs, bien, va a ser una pequeña descripción o un detalle, puede ser, bien, que va a ser un varchar 2, bien, va a ser un varchar 2, bien, y ese varchar 2 va a ser de unos 100, ¿vale? Más o menos. Otra cosa importante que es necesario definir también acá puede ser la fecha en la cual se hizo el registro o se hizo el cambio, bien, ya sea lo que quiera, lo que nosotros deseemos, en este caso auditar, bien, que va a ser de tipo date, ¿ok? Y por otra parte también lo que nosotros podríamos hacer tiene que ver con también colocar quién fue el usuario, bien, el usuario que nosotros básicamente vamos a trabajar, el user name, bien, o el user Oracle, ok, que va a ser un varchar también, ok, de unos 100. Varchar 2, recuerden que Oracle, ese es el tipo de dato que nosotros básicamente manejamos en Oracle. Bien, no vamos a definir ninguna clave primaria, simplemente esta tabla la vamos a utilizar para, obviamente, trabajar con estos elementos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte que nosotros necesitamos entender. Entonces, vamos a crear esta tabla. Bien, ahí está creada la tabla. Bien, entonces ya tenemos dos tablitas en nuestro usuario YouTube. ¿Ok? Y obviamente en esta sección de aquí nosotros ya tenemos la tabla creada y nosotros podríamos definir ahora la estructura de un trigger. Vamos a explicar cuál es la estructura de un trigger. ¿Okay? La estructura de un trigger se basa en una primera parte en poder crear el trigger. Bien, lo voy a definir acá. Bien, créate or replace. ¿Ok? Créate or replace trigger. Y este trigger se va a llamar auditar, 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 bien, auditar guión bajo producto, ¿ok? Por lo general, si nosotros queremos manipular un trigger, va siempre el trigger asociado, por lo general va asociado a una tabla. O sea, si yo quiero insertar, eliminar o actualizar, en este caso el trigger se puede disparar de forma automática. Una vez que ya está creado, el trigger después se dispara de forma automática cuando es necesario. ¿Ok?
Una cosa súper importante que tenemos que saber de los triggers es que los triggers se ejecutan antes de o después de. ¿Ok? O sea, si yo por ejemplo quiero insertar algo, el trigger se puede disparar después de insertar el registro o antes de insertar el registro. ¿Ok? Entonces por eso también a veces los triggers los ocupamos para poder hacer algunas validaciones de forma automática o por default. ¿Ok? En este caso, bien, como nosotros vamos a registrar un logs, vamos a hacer un control de logs, bien, en este caso el trigger se va a ejecutar, en este caso, después de que se haga una operación. O sea, después de que yo haya eliminado, después de que yo haya actualizado o después de que yo haya insertado un producto, la idea es que ahí el trigger se pueda disparar. ¿Ok? Entonces, esa es una primera parte que es necesario entenderlo. Bien, entonces la primera parte tiene que ver con la forma en cómo se genera el trigger y la segunda es cómo va a funcionar el trigger. Yo podría definir aquí la palabra before o podría definir la palabra after. ¿Okay? Before significa antes y after significa después de. ¿Okay? Entonces para nosotros es importante que después de, por ejemplo, y posteriormente ahora viene la instrucción que puede ser insert. Después de hacer una inserción, yo voy a controlar o el trigger se debiese disparar. ¿Ok? Pero también lo que nosotros podemos aquí colocar son todas las operaciones. ¿Ok? No solamente podría yo controlar cuando inserte un producto nuevo, se ejecuta este trigger. Alguien se podría estar preguntando, o sea, si yo quiero controlar cuando elimine o actualice, necesito crear otro trigger. No necesariamente. O sea, nosotros aquí podríamos, por medio de la palabra OR, bien, podríamos simplemente definir los o las instrucciones que yo quiero que se ejecuten cuando se lance el trigger. Si yo hago un insert, yo quiero que se lance el trigger. Si yo hago un update, también quiero que se lance el trigger. Y si yo quiero hacer un delete, lo mismo. ¿Ok? O sea, nosotros podríamos incluir aquí que el trigger se dispare después de insertar, actualizar o eliminar algo de la tabla producto. ¿Ok? Después tenemos que definir sobre qué tabla vamos a trabajar. Con la sintaxis on tenemos que definir sobre qué tabla vamos a trabajar. En este caso la tabla se llama producto. Y for each row, básicamente lo que significa esta operación es que por cada registro que yo inserte, la idea es que el trigger se lance o se dispare. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a diferencia del procedimiento almacenado, el trigger es necesario configurar varias cosas previas, ¿cierto?, para poder trabajarlo correctamente. Después viene la operación que es por lo general lo que nosotros ya más o menos conocemos. Tiene una función que se llama declare, bien, tiene un begin, tiene un end, bien, y tiene en este caso end punto y coma, bien, y tiene un slash, ¿ok? Ese es el formato entonces, y cómo se lee esto entonces. Este trigger se va a lanzar de forma automática después de que se ejecute una instrucción de inserción, de actualización o de eliminación. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer si es que se cumple esto? Nosotros tendríamos que insertar en la tabla de logs el detalle. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a insertar en la tabla de logs? Es importante también que el trigger saber, o sea, la idea es que el trigger sepa qué instrucción se está ejecutando. O sea, si es un insert, si es un update o si es un delete. ¿Ok? Por lo tanto, nos ofrece en este caso el trigger algunas operaciones. Por ejemplo, yo podría acá hacer un if y podría colocar aquí inserting. Bien, then, y ahí obviamente yo podría hacer un end if. O sea, ¿qué estamos preguntando aquí? Si estoy insertando, o sea, si la operación cuando se lanza el trigger, la operación fue una inserción, o sea, aquí yo podría insertar, por ejemplo, en la tabla logs, bien, en este caso con el values, podríamos insertar cada registro, ¿ok? Entonces lo voy a dejar hasta ahí. O sea, la idea es poder insertar en la tabla dependiendo de la operación que yo haga. Ahora, si nosotros tuviésemos solamente una instrucción que controlar, no es necesario hacer este if, ¿ok? Esto es solamente cuando ustedes quieran controlar distintas instrucciones para esa tabla producto. Recuerden que este ejemplo es una auditoría sencilla de una tabla logs, ¿ok?
Otra cosa importante que tenemos que saber es tratar de identificar quién fue el usuario encargado, bien, de hacer esta operación. Bien, como nosotros tenemos un usuario que se llama YouTube, tenemos que sacarlo, bien. La forma de sacarlo, básicamente, es declarando una variable que se llame, por ejemplo, user, bien, y ese va a ser un varchar 2, por ejemplo, de unos 20, ¿ok? Y además de eso, bien, es importante obtener, en este caso, el nombre de usuario, que podría ser así, recuerden, y, o la otra manera también de poderlo trabajar es haciendo referencia a, por acá está, al user oracle, ¿cierto? O sea, yo podría decir acá, en este caso, no, en este caso no es necesario, simplemente no, lo voy a dejar así nomás para no enredarlos, ¿ok? Ahí está. Lo que podríamos hacer entonces aquí es hacer lo siguiente, select user into b-user from dual. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Lo voy a hacer aquí en la consola. Select, por ejemplo, user. User es una palabra reservada, ¿ok? From dual, y lo que básicamente dual es una tabla temporal que nos va a servir siempre para imprimir algo, ¿ok? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, estoy imprimiendo el nombre del usuario que ha iniciado sesión, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el select from dual por lo general nos sirve para imprimir algunas instrucciones. Por ejemplo, yo podría colocar sysdate, bien, from dual, y básicamente lo que vamos a imprimir es la fecha en la cual se hizo este video, ¿ok? Por lo tanto, esas son algunas cosas que nosotros necesitamos insertar, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí estamos guardando en esa variable el usuario que inicia sesión, porque hay que controlarlo. Si ustedes se acuerdan acá, hicimos un logs, y en este logs, si ustedes se fijan, tenemos que colocar el detalle, la fecha y el user oracle, ¿ok? En este caso, el detalle podría ser lo siguiente. Se inserta un producto. Le podríamos colocar aquí, o lo podríamos concatenar con el nombre del producto, ¿ok? Para poder obtener el nombre del producto es importante, de hecho lo tengo acá, bien, se los voy a mostrar ahí, esto lo voy a cerrar, bien. Es muy importante que el trigger tiene algunas particularidades también y algunas propiedades que es necesario conocerlas, ¿ok? Por ejemplo, si como nosotros estamos haciendo, si fuera una inserción, lo que el trigger captura, o se dispara cuando es una inserción, fíjense que él no tiene valores anteriores, pero en este caso si nosotros quisiéramos acceder al nombre del producto que se está insertando, bien, en este caso lo podemos acceder mediante el operador que se denomina new o dos puntos new punto y el nombre de la tabla del producto que sería nombre, ¿ok? O sea, me refiero a que si nosotros hacemos un insert into producto, ¿ok? Values, por ejemplo, y aquí colocamos un ID, por ejemplo, colocamos en este caso un nombre, bien, prueba, por ejemplo, colocamos el precio y colocamos el stock, así estamos insertando un producto. Entonces, cuando nosotros ejecutemos esta instrucción, se va a lanzar este trigger, ¿ok? Y como va a ser una inserción, lo que nosotros vamos a registrar es, se inserta un producto, y el new.nombre vamos a acceder al nuevo valor que estamos insertando. Esa es la gracia que tiene el trigger, ¿ok? Ahora, por otra parte, como estamos insertando también en la tabla logs, en la tabla logs necesitamos también registrar la fecha, y la fecha actual se llama sysdate, ¿ok? Y el nombre del usuario que acaba de hacer esa operación se llama, en este caso, b-user, ¿ok? Lo hice dos veces, ahí sí. Y si se dan cuenta, ahí nosotros ya tenemos, en este caso, un trigger cuando nosotros estamos insertando. Ahora, si quisiéramos hacer exactamente el mismo control cuando nosotros estamos eliminando o, en este caso, actualizando, lo podríamos hacer así. El if, por ejemplo, otra pregunta, si nosotros estamos, por ejemplo, eliminando o deleting, ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Okay? Lo que vamos a hacer es muy parecido a esto. Bien,
Pero, de acuerdo a esta tablita que yo tengo acá, cuando nosotros hacemos un delete, no es un valor nuevo. Lo que estoy eliminando es algo que ya existe en la base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hago un delete from producto, le colocamos el where, id igual a 1, por ejemplo, vamos a eliminar ese producto con el id igual a 1. La gracia que nosotros tenemos también aquí es que nosotros podemos sacar el nombre de ese producto, ¿bien? Pero en este caso, como es un valor antiguo o anterior, básicamente la palabra se denomina old, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos sacar el elemento adecuado dependiendo de la operación que nosotros queramos hacer, ¿ok? Obviamente aquí nos faltaría simplemente el else, ya que por descarte obviamente si no estamos insertando ni tampoco estamos eliminando, supongamos que nosotros quisiéramos hacer un update, ¿ok? Entonces aquí podríamos nosotros copiar eso. Me faltó aquí colocar se elimina, ¿cierto? Se elimina un producto, ¿sí? Se elimina un producto, ¿ok? Y acá obviamente tendríamos que hacer exactamente eso mismo. Recuerden que aquí estamos actualizando y cuando nosotros actualizamos, supongamos que solamente vamos a actualizar el stock. O sea, si yo quiero actualizar, podríamos poner update. Por ejemplo, el nombre de la tabla se llama producto. Vamos a actualizar solamente el stock o el precio puede ser, no el stock. Vamos a dejar el stock. Stock. Ahí, stock. Supongamos que el stock ahora vale 10. Bien, coma. Podría ser el precio también, que vale 1000, donde el ID sea igual a 1, por ejemplo. Entonces, si nosotros ejecutamos esta instrucción, debería activarse automáticamente el trigger y el trigger debería ejecutar o debería preguntar, ¿se está insertando algo? No. ¿Se está eliminando algo? Sí, no, ¿cierto? Se está actualizando y si no, es porque se está actualizando. Entonces aquí el mensaje sería se actualiza, ahí sí, actualiza un producto y en este caso le podríamos colocar jugar con ambos, porque si nosotros estamos haciendo un update, fíjense que podemos usar tanto el valor antiguo por el valor nuevo y el valor nuevo. Es decir, podríamos colocar se actualiza un producto. En este caso podría ser se actualiza un producto. ¿Cuánto le puse al detalle? Le puse 100, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Vamos a tener que colocar aquí, sí, vamos a dejar solamente el stock. Supongamos que queremos actualizar solamente el stock, ya que es un ejemplo. Bien, se actualiza el stock de un producto. El stock, ¿cierto? De producto, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner all.stock, ¿ok? Lo vamos a concatenar con unas comillas simples, ¿ok? Y aquí eso por, bien, recuerden que esto es solamente un ejemplo, new punto stock, ¿ok? Ahí está. O sea, la idea es poder mostrar en esta tabla de logs, bien, el valor antiguo y el valor nuevo. Y podríamos también, sería interesante acá, colocar dos palitos más, ¿cierto? Acá, porque la idea es poder mostrar también el nombre. Como el nombre no es nuevo, simplemente le ponemos old.nombre. ¿Ok? Ahí está. De hecho aquí del producto, ese dos puntos lo vamos a borrar. Y aquí vamos a poner otro palito más. Bien. Y aquí 2 puntos. ¿Ok? Entonces ahí quedaría el ejercicio. De hecho esto lo voy a dejar abajito para que se pueda apreciar. Bien. ¿Dónde está la coma acá? Aquí está la coma. Esto lo puedo bajar ahí. ¿Ok? Ahí se ve mejor, creo. Bien. Vamos a ver también si tenemos errores, ¿cierto? Entonces eso también es importante. Entonces esa es la forma en cómo se podría crear un trigger o la utilidad que le podrían dar en este caso a un trigger.
¿ok? Entonces vamos a ver si hasta el momento no tenemos ningún problema o ningún error. Bien, para ello vamos a tomar este trigger y recuerden que el trigger, una vez que ya está almacenado, no es necesario llamarlo, se llama solo. Bien, ahí el trigger fue creado. Bien, entonces si nosotros en este caso insertamos esta tabla, ¿ok? Este registro, perdón, así directamente, bien, me dice que fue creado. O sea, si nosotros hacemos un select asterisco from producto, bien, ahí está el último producto creado, ¿ok? Si nosotros hacemos un select asterisco from log, bien, o logs creo que se llama, fíjense que ya tenemos un logs igual. Se inserta un producto que se llama prueba y fue el 18 de julio y fue el usuario YouTube, ¿ok? Entonces esa es la forma en como nosotros, obviamente lo entrega un poquito desordenado, ya que hay que hacer las propiedades para que esto se comporte como una especie de reporte también, ¿cierto? Sigamos. Vamos ahora a eliminar este producto, o primero lo vamos a actualizar, ¿ok? Voy a copiar eso mismo, bien. Voy a hacer un select screen, ¿ok? Vamos a hacer eso, voy a actualizar el producto donde el ID sea igual a 1 y el stock sea igual a 10. ¿Ok? No sé si 10 parece que ya lo tenía, le voy a colocar 4. ¿Ok? Donde el ID sea igual a 1. ¿Ok? Actualizamos ese producto, se actualizó, y si nosotros obviamente vamos al logs, ¿bien? Voy a colocar solamente el detalle, ¿bien? El detalle from logs para que no se vea desordenado. Bien, ahí está, miren. Se inserta un producto prueba, se actualiza el stock del producto bebida de 2 litros, da 20 que tenía como stock por 4. ¿Ok? Obviamente también podríamos mostrar, insisto, el nombre del usuario. En este caso estamos mostrando solamente el detalle. Ahora, si nosotros quisiéramos eliminar, en este caso, de la tabla producto, en este caso el ID 5, ¿ok? Fue eliminado en este caso, y obviamente el trigger está trabajando. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros hacemos un select detalle, o simplemente lo copio, ¿cierto? El de arriba de acá. A ver, el touchpad lo tengo un poquito. Ahí está. Bien, y ya tenemos, se elimina un producto prueba. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya ahí tenemos la forma en cómo funciona, en este caso, un trigger, pero este trigger, si ustedes se dan cuenta, está funcionando después de ejecutar un procedimiento, ¿cierto? O un DML que se llama, que es un update, un delete o un insert, ¿ok? Esto también funciona para los procedimientos que nosotros ya tenemos también insertados. Recuerden que nosotros tenemos un procedimiento creado en los videos anteriores que se llama insert producto, bien, insert producto, y como ese procedimiento también ejecuta un insert, obviamente el trigger también se va a activar sin ningún problema, ¿ok? Eso sería en relación a lo que es o son los triggers, son muy útiles en este caso para poder ir generando estos logs, ¿bien? Y la idea del próximo video que vamos a realizar tiene que ver un poco con hacer algunas validaciones o hacer algunas claves autoincrementables, por ejemplo, en caso de, bien, de que nosotros queramos implementar algo distinto en el caso de los triggers, ¿ok? Entonces, la idea es poder explicar en el próximo video cuándo podemos utilizar un before, ¿ok? Así que eso sería en relación a los triggers. Espero que lo hayas podido entender de buena manera. Bien, y cualquier cosa obviamente me las puede dejar en los comentarios, ¿ok? Así que hasta aquí dejamos este video. Nos vemos.